la Biblia. Exacto. El tema de hoy es la Biblia, la única fuente de autoridad. Expositor de hoy, Mario Pérez. Vamos a dejarlo con Mario Pérez en el tema la Biblia, la única fuente de autoridad. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes, saquen el mejor provecho, pongan atención. Adelante, Mario. El Señor te bendiga también. Muy buenas noches. Grandes bendiciones para todos. Empezamos el ciclo de estudio de la palabra de Dios. Lo que tenemos que tener en claro es que estos temas no son voluntad de nosotros, sino que es voluntad de Dios. Esto es palabra de Dios. Y el primer tema que me toca a mí es la Biblia, el modelo para nuestros tiempos. Y es Dios hablándonos a nosotros. Nosotros empezamos siempre con un tema que dice Mateos, capítulo 17, versículo del 1 al 5, donde está la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Y la Escritura dice, ahí en Mateo 17, del 1 al 5, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí le aparecieron Moisés y hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oí. ¿Qué sucede aquí? Está Pedro, Jacobo y Juan con nuestro Señor Jesucristo y empieza a resplandecer su rostro, su ropa, todo. Y aparece Moisés. ¿Se acuerdan de Moisés? El de los 10 mandamientos. Y Elías, el principal de los profetas. Y aquí está muy asombrado Pedro, Jacobo y Juan. Y ellos están diciendo, Señor, vamos a hacerte una enramada, o un monolito, o algo donde nosotros pudiéramos adorar a los 3. 1, 2 y 3. A Jesús, a Moisés y a Elías. ¿Y qué dice Dios? Dice que no. 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 Dice, este es mi Hijo amado, Jesucristo. En él tengo complacencia. A él oí. Lo que está diciendo Dios es que Jesús no está al mismo nivel de Moisés y de Elías. Es más, Jesús no puede, por lo que es Jesús, nuestro Señor Jesucristo, no puede estar al mismo nivel de ningún hombre. Él es superior. ¿Por qué superior? La Escritura nos dice en Juan, capítulo 20, versículo 28, donde está Tomás, el que es incrédulo, ¿ya? Y dice, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Miren la respuesta que le da Tomás al reconocer a nuestro Señor Jesucristo. Señor mío y Dios mío. Y Jesús, todos sabemos que en él nunca hubo mentira. Si esto hubiera sido una mentira, el que le hubiera dicho que él era Dios, entonces él hubiera dicho, no Tomás, tú te equivocaste, yo no soy Dios. Pero hay un micrófono
Pero ¿qué ocurre? Jesús es Dios. Juan, en el capítulo 1, versículo 1, dice la Escritura, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El verbo es nuestro Señor Jesucristo. En el principio de la creación, Él ya estaba ya. ¿Ya? Y Él era con Dios y era Dios. Jesús es Dios. Ahí mismo en Juan, en el capítulo 1, pero más abajo, en el versículo 14, la Escritura dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Voy a escucharnos por lo menos ahora. A ver. Ese verbo estaba de antes de la creación, y lo Abrió su micrófono. Se te apagó el audio, Mario. Consulta. ¿Sí? Escuché que alguien quería consulta. ¿No? Estamos. Que Jesús. Disculpe, lo que sucede es que lo último no lo escuchamos, como que se cortó la comunicación. ¿Podría repetir lo último, por favor? Perfecto, ningún problema. Cuando Mario. habló de Juan 1:14. Mario, Ya, perfecto. ¿Sí? yo te voy a decir en algún minuto que cortes tu video para que se pueda escuchar continuamente. Pero hasta ahora se está escuchando bien, ¿ya? Ya, perfecto, gracias. Les pido los que están ingresando ahora último, por favor, no activen todavía sus micrófonos, porque se produce una interrupción con quien está haciendo la presentación. Aquellos que están ingresando ahora último, ¿ya? Después vamos a tener un momento donde podamos hacer las preguntas. Gracias. Entonces vamos a Juan, capítulo 1, versículo 1, decía el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y un poquito más abajo, en el 1:14, capítulo 1, Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios tiene solamente un hijo, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Y en Colosenses, capítulo 2, versículo 9, dice, porque en Él, en nuestro Señor Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Todo lo que pertenece a Dios. Entonces, si nosotros decimos que Dios es omnisciente, nuestro Señor Jesucristo es omnisciente. Si nosotros decimos que nuestro Dios es creador, nuestro Señor Jesucristo es creador. Si nosotros decimos que nuestro Dios tiene todo poder, nuestro Señor Jesucristo tiene todo poder, porque en Él hay todo, la plenitud de la deidad. Todo lo que se refiere a Dios está en nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos que entender que nuestro Señor Jesucristo tiene toda autoridad y también tiene esa autoridad dentro de la iglesia. ¿Ya? En Efesios, en el capítulo 1, Efesios, capítulo 1, versículos 22 y 23 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es el cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena en todo. Jesús es la cabeza de la iglesia, y está todo bajo sus pies. Ahora, volvamos ahí a esa parte de la transfiguración. ¿Recuerdan que estaba Elías?
estaba Moisés y estaba nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Miren, ¿qué es lo que dice uno de los personajes de ahí? Moisés. Moisés. Dice en el libro de Hechos, en el capítulo 3, versículos 22 y 23. Libro de Hechos 22, libro de Hechos capítulo 3, versículos 22 y 23. La Escritura dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga que el profeta será desarraigada del pueblo. Dios siempre se ha comunicado a través de profeta, pero ahora envía a un profeta y fíjese en esto. Aquí, en este pasaje, es el único pasaje de la Biblia en la cual un profeta dice, se dice de este profeta que quien no lo escuche será desarraigado del pueblo. A él debemos oír, a nuestro Señor Jesucristo. Moisés, hablando un montón de años atrás, está anunciando que iba a venir un profeta. Y ese profeta, dice en Mateo 28, 18, dice, y Jesús se acercó y le habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad, todo poder va a tener en el cielo y va a tener aquí en la tierra. Nuestro Señor Jesucristo tiene toda autoridad, no está limitado, sino que ejerce directamente aquí en la tierra igual. Mire, esto siempre lo explico con manzanita. Y así se entiende súper bien. Vamos a colocar en nuestra mente y vamos a pensar que delante de nosotros vamos a tener 4 manzanas. ¿Ya? Y a la manzana le vamos a poner por nombre autoridad. Si yo tomo 2 manzanas para mí y 2 manzanas para ustedes, entonces yo voy a tener la mitad y ustedes van a tener la otra mitad. ¿Ya? Yo voy a tener la mitad de esa autoridad o de esa manzana y ustedes van a tener la otra mitad. O también podemos decir, yo voy a tener el 50% y ustedes van a tener el otro 50%. ¿Ya? Ahora, ¿qué dice la Escritura aquí? Nuestro Señor Jesucristo tiene toda la autoridad. Va a tomar las 4 manzanitas para Él, o toda la autoridad. Una pregunta. ¿Cuánta autoridad o cuántas manzanitas voy a tener yo? ¿Verdad que ninguna? Ninguna autoridad y ninguna manzanita. Y ustedes tampoco van a tener ninguna. ¿Cierto? Entonces, Dios envía a su Hijo y le da toda autoridad en el cielo y aquí en la tierra. Y no hay nadie, ningún ser humano que tenga esa autoridad. Ahora podemos entender por qué Jesús no está al mismo nivel que ningún ser humano. Él es superior. Por eso dice Dios, este es mi Hijo amado, tengo complacencia a él hoy. Y esa autoridad que tiene nuestro Señor Jesucristo, lo tiene en su palabra, en lo que Él dice, en ese mensaje que Él trajo aquí a la tierra. En Juan, en el capítulo 12, en el versículo 48 al 50. Yo voy a leer solamente el 48. Dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, nuestro Señor Jesucristo está hablando, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien la juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero.
Juan capítulo 12, versículo 48. Entonces, esa palabra que trae nuestro Señor Jesús para todo nosotros, para toda la humanidad, esa palabra será la que va a juzgar. Te va a juzgar a ti, va a juzgar a mí, y va a juzgar a toda la humanidad. ¿Ya? Ahora, esa palabra que Dios envió a su Hijo, y su Hijo, Jesucristo, se la entregó a los apóstoles. ¿Ya? Cristo dio su palabra a los apóstoles. En Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, versículo 8, dice, porque las palabras que me diste le he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Las palabras que me diste, les he dado. Miren, Jesús hablando al Padre, no, las palabras que tú me diste, yo se las di a ellos. Y en el versículo 14, ahí mismo en Juan, dice, yo le he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Ahora, para asegurar que este hombre no se equivocara en la transmisión de la palabra, recuerden que estos hombres estuvieron 3 años, alrededor de 3 años, aprendiendo esa palabra con nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Y ellos tenían que narrar algunas cosas que pasaron hace 2, 3 años. Y nosotros entendemos como en nuestra mente. Muchas veces olvidamos. ¿Ya? Pero, para asegurarse que estos hombres no se equivocaran en la transmisión de su palabra, Él les envió al Espíritu Santo para que pueda inspirarle perfectamente. Y ellos no se van a equivocar jamás. En Juan, en el capítulo 25, versículo 26, dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre envía en su nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. 2 cosas iba a hacer el Espíritu Santo. Uno dice que le iba a enseñar todas las ahí para que Santo. Uno les iba a enseñar, no hay nada que les va a faltar, y les iba a hacer recordar todo lo que yo os he dicho, dice nuestro Señor Jesucristo. Ahí mismo, en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos 12 y 13, dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Miren lo que iba a hacer el Espíritu Santo. Le iba a revelar toda la verdad. No iba a faltar nada. Y también le iba a hacer recordar. Estas 2 cosas iba a hacer el Espíritu Santo. Ahora, hay una pregunta. ¿El Espíritu Santo les reveló toda la verdad? Yo creo que sí. ¿Sí? Y si les reveló toda la verdad y los guió a toda la verdad, entonces, ¿sería posible que alguien apareciera en nuestros tiempos ahora diciendo, el Señor me reveló esto, el Señor me reveló este otro? Porque ahí estaríamos en un conflicto.
que el Espíritu Santo entonces no le entregó toda la verdad, y el Espíritu Santo en nuestros tiempos ahora a una persona con un mensaje que le faltó en ese tiempo. O yo tengo que entender que el Espíritu Santo lo guió y le entregó toda la verdad a los apóstoles. En Apocalipsis, en el capítulo 20, versículo del 11 al 15, la Escritura dice: y vi un gran trono blanco, y al que estaban sentados en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pies ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Miren, aquí estamos al final de la humanidad. Estamos todos delante de la presencia de Dios. Todos. Aquí no hay nadie que pueda decir, no, yo no voy a estar o este no está. Todos vamos a estar ahí. Todos vamos a ser juzgados por la palabra de Dios. Una cosa tenemos que saber. Muerte significa separación. Nosotros cuando morimos aquí en la tierra, se separa nuestro espíritu de nuestro cuerpo. Esa es una separación. Y aquí, en Apocalipsis 20, versículo 14, donde hablan sobre la muerte segunda, es la separación del espíritu de Dios. Pero ese es para siempre. Para siempre. ¿Ya? Entonces, una de las cosas que tenemos que entender y que nosotros tenemos que apreciar y buscar es que nosotros debemos estar inscritos en ese libro de vida. Es que nosotros debemos buscar esa salvación, porque si no, no vamos a estar con el Señor por toda la eternidad. En segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 15, dice: así que, hermano, estad firme y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Esa palabra que el Señor Jesucristo entregó a los apóstoles, ellos en un principio la empezaron a comunicar, así de palabra, pero después la dejaron escrita. Y esta es la que nosotros tenemos y llamamos Biblia. Aquí tenemos ese mensaje que Dios envía a través de su Hijo, y su Hijo se lo entregó a los apóstoles, y los apóstoles la entregaron al principio de palabra y la dejaron escrita para nosotros. Ahora, ¿es suficiente lo que está escrito aquí para nosotros? ¿Hay suficiente evidencia para creer que Cristo es el Hijo de Dios? Miren, en Juan, en el capítulo 20, versículo 30 y 31, la Escritura dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. En 2 de Timoteo 3:16, la Escritura dice, aquí la Biblia se defiende solita. Dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Aquí cuando dice hombre, se refiere a hombre y mujer. ¿Ya? El hombre de Dios sea perfecto o la mujer de Dios sea perfecta. Enteramente tiene que estar preparado para toda buena obra. ¿Ya? Entonces, esta escritura
que Dios envió a través de su Hijo, que su Hijo se la entregó a los apóstoles, que los apóstoles se la dejaron escrita para nosotros, dice que nos puede hacer perfecto para toda buena obra, que nos va a ayudar a corregirnos, que nos va a enseñar, que nos va a instruir en justicia. Y en Judas 3, Judas tiene solamente un capítulo, pero en el versículo 3 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlo acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlo exhortando que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Esta revelación, esta escritura, nosotros debemos de creer en ella, debemos de tener una fe. ¿Ya? No es algo que esta escritura de Dios nosotros no podemos tomarla a la ligera. Esto es algo inspirado de Dios. Y Dios exige, no pide por favor, Dios exige que respetemos su palabra. Dios exige que respetemos su palabra. En Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11, dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, si alguno habla, que hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, también conforme al poder que Dios da. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que en todo sea Dios glorificado. Ese es un punto principal. En todo lo que hagamos en nuestras vidas, tiene que ser para que Dios sea glorificado. Y miren, en Gálatas capítulo 1, versículo 6 al 9. Gálatas capítulo 1, versículo 6 al 9. Estoy maravillado, asombrado, dice la Escritura, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Más si aún nosotros, los apóstoles, o un ángel del cielo, o anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. ¿Ya? Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Vuelve a maldecir. Vuelve a maldecir. Dios exige que respetemos su palabra y nadie puede cambiarla. Nadie puede cambiarla. Nadie tiene ese derecho, nadie tiene esa autoridad, nadie tiene el poder para poder cambiarla. Nos vamos a encontrar con algunas personas que sí van a decir otra cosa, pero ellos están bajo maldición. Están bajo maldición de Dios. Y eso es peligroso. En 1 Corintios, capítulo 4, versículo 6, dice: pero esto, hermano, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolo, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea por esta causa de uno, os envanezcáis unos con otros. Y esta es la solución para la división religiosa hoy en día. ¿Cuál es? No pensar más de lo que está escrito. Si aquí lo que está escrito es suficiente para que la persona pueda tener salvación. Y además de esto que es inspirado por nosotros, decir: es que Dios se equivocó. Es que Dios se le olvidó decir esto otro. No, Dios es perfecto. Y ningún error hay en él. Entonces, ¿qué pasa con esas personas? En 2 de Juan,
Segunda de Juan, versículos 9 y 10. Dice, miren esto fuerte. La Escritura dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí, Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Entonces, tengo que entender que si alguien predica otro evangelio diferente a esto, no tiene a Dios. No tiene al Padre, ni tiene al Hijo, ni tiene al Espíritu Santo. Y nosotros no debemos ni quitar ni añadir a la Escritura. ¿Por qué? En Apocalipsis capítulo 22, versículo 18 y versículo 19. En el 18 dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a esta cosa, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y en el 19 dice, si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Miren, en Mateo 15:9, la Escritura dice, pues en vano me honra, enseñando como doctrina mandamiento de hombre. Es en vano. No va a servir de nada si nosotros hablamos, predicamos una doctrina diferente a la que está escrita en la Biblia. Porque esta es inspirada por Dios. Ahora, hay algo. No, es que Dios es amor y siempre nos va a cuidar y siempre vamos a estar al lado de él. No, no es así. Es verdad que Dios es amor. En Romanos 11:22, la Escritura Mario no se escucha. Mario, Tienes que activar tu micrófono, Mario. Que se le cayó me el fui por internet. un momento. Sí, Ahora sí. Ahí volvió. ahora, el ahora se último escucha. texto. Activa el micrófono. Todavía, ahí sí, Mario, Ahora tienes sí. ¿Se activado el escucha? micrófono, sí. Ya. Estaba en la bondad y la severidad de Dios. La bondad, todos sabemos que Dios es amor y tiene una gran misericordia para con nosotros. Su gracia es inmensa, pero también es severo. También es fuego consumidor. Entonces, en Hebreos capítulo 2, para ir terminando, versículos del 1 al 4, dice la Escritura, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando a Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios, y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? Dios envió un mensaje
ese mensaje lo entregó a través de su Hijo, su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Ese mensaje se lo entregó a los apóstoles. Y los apóstoles lo escribieron y nosotros lo tenemos aquí. Y aquí nosotros tenemos ese mensaje de salvación de nuestro Señor Jesucristo. La única fuente de autoridad que nosotros tenemos es la Biblia, el modelo para nuestros tiempos ahora, hoy. Y no hay que quitar ni hay que añadir. Solamente hay que conocer esa palabra y aplicarla a nuestra vida. Ese sería el tema. Ahora vienen consultas, preguntas, dudas. Cualquiera sea la pregunta, hágala nomás. Aunque uno pueda decir, no, es que es una tontera lo que voy a decir. No, hágala, salgan de todas esas dudas. Salgan de todas esas dudas. Así que dejamos abierta la mesa. A mí me gustaría hacer un comentario. Bueno, igual tengo una formación cristiana por mi mamá, así que encontré que la exposición estuvo clarísima. Y es verdad que cada uno quiere ajustar la palabra a conveniencia de cada uno. Y uno dice, sí, Dios es bueno y nos va a perdonar a todos, al final todos nos vamos a salvar. Queremos ajustar la palabra de Dios a nuestra vida y convencernos de que estamos bien. Y la verdad es que estamos equivocados, tratamos de, no sé, de estar pensando que estamos en el camino de Dios, pero estamos en el camino nuestro, en realidad. Mario, Estaba afuera, recién está ingresando de nuevo. ya. Anda Mario, gracias por tu comentario, ha sido excelente. Sí, Mario, vamos a ver si escuchó tu comentario. Mario, ¿volvió? Un poquito de paciencia, pasa esto porque Mario está fuera de Santiago, entonces su transmisión es allá en zona rural y lucha con su señal. Ya estoy de vuelta, perdón, no escuché si hicieron alguna pregunta, alguna consulta. Sí, Milka estaba haciendo un comentario, no sé si Milka puede volver a repetirlo o ¿puedes, Milka? Sí, que no nos ajustamos a la palabra de Dios. Digo yo como una persona a lo mejor que estoy fuera y que estoy aprendiendo, ¿no? Que tratamos de justificar nuestras vidas diciendo que estamos al lado de Dios y que seguimos la palabra, pero la verdad es que la usamos a nuestra conveniencia. Y también opinamos con respecto a cómo deben ser las personas. Yo recuerdo haber estado en algunas reuniones de predicadores y donde predican sus opiniones y sus opiniones con respecto a las personas y no lo que dice la palabra de Dios. Eso, tal vez lo cambié un poco. Gracias, no, pero entendí bien, sí, gracias. Me faltó algo más que encontré que estuvo
muy clara su exposición, excelente, con continuidad. Eso, me encantó porque todas las palabras fueron claras y fue todo con fundamento. Muchas gracias, muchas gracias. La idea es que se pueda enseñar el mensaje en una forma clara y toda la gloria sea para nuestro Dios, para nuestro Señor. ¿Alguna otra consulta, alguna duda, algún comentario? Lo que tienen que, lo que tienen que tener claro, que todos estos pasajes están ahí en la página que se le envían. Puede que alguna vez nosotros vamos narrando y hay algún pasaje que no acordamos en el momento y lo decimos porque para ir complementando, pero está todo ahí, está todo ahí. Si quieren consultar por cualquier pasaje, nos dicen nomás. Lo otro también, Mario, complementando un poco, si hay alguna sugerencia al respecto de las presentaciones, bueno, también sugerencias constructivas, podemos ir mejorando también las futuras presentaciones, quizás tengan alguna idea y también serán muy bienvenidas, ¿ya? Al igual como los comentarios que hizo Mirka, ha sido muy motivante, así que eso es importante, mantener la claridad y la fluidez también en lo que se presenta. Y si usted, como decía Mario, si ve, hay citas bíblicas, ¿ya? Que no van a aparecer en la lección, aparecen en los comentarios, y eso es bueno que lo anoten. Pueden haber más citas bíblicas o menos de las que se entrega la lección, pero eso va a ser un trabajo de cada expositor, ¿ya? Hermanito Julio, Sí, adelante. perdón, hermano Julio, quería sugerir que cuando están mencionando las citas bíblicas, independientemente del estudio que nos envía usted, sería bueno que las repita, porque a veces no nos da chance de anotar la cita bíblica, porque continuamente está dando el estudio. Entonces la cita bíblica que sea repetida. Ok, muchas gracias. No sé si me dejé entender. Sí, por supuesto. Y bueno, se trató también de entregar ahí. Y cuando menciona la cita bíblica, que la diga dos veces, que la diga dos veces. A veces dice una sola vez y uno no logra captar completo, ¿me entienden? Y escribirla. Entonces, para anotarla es importante que se repita 2 a 3 veces, si es posible. Está Eso bien. era todo, hermanito. Excelente. Gracias. Excelente. Bien, Vamos bien. a hacer todo lo posible proyectar las citas bíblicas también, como se hizo ahora. Gracias. Mario, te hago una pregunta. Señor, dígame. En segunda de Timoteo, usted habló de una cita bíblica, segunda de Timoteo, versículo 3, o sea, capítulo 3, ¿cierto? Ahí habla que la Biblia tiene características, ¿cierto? Tiene características y también tiene propósito. ¿Es factible que nos podrías tú recordar un poquito, profundizar un poquito más de esa cita bíblica, según de Timoteo 3, capítulo 16? En realidad, no es solamente este pasaje que habla de la Biblia donde se ve solita. Hay muchos pasajes que dicen en la cual nosotros debemos de estar atentos a esta escritura. Dice que la escritura es inspirada por Dios. O sea, esto es lo que está dentro de Dios y lo saca para afuera y lo entrega a nosotros, ¿ya? Aquí nosotros a través de la escritura podemos ver, conocer un poquito
lo que es el corazón de Dios, la mente de Dios. Esta escritura es inspirada por Dios. Y esta es útil para que nosotros podamos aprender, para que nosotros podamos corregirnos, para nosotros poder instruirnos en justicia, para poder redarguir cuando alguien esté equivocado, con la misma palabra. Esta palabra de Dios, nosotros podemos verla en diferentes lugares. En segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, dice la Escritura: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Nosotros encontramos muchos pasajes así, donde nos dice que debemos de estar atentos a la Escritura, donde nos dice que esta Escritura nos sirve para corregirnos, donde nos dice que a través de esta Escritura nosotros podemos tener salvación. Entonces, siempre nos está diciendo Dios que debemos de preocuparnos, de leer esta Escritura, de aprender. Esta Escritura nos va a ayudar para tener nuestra salvación. Gracias. ¿Alguna pregunta, estudiantes, estimados? Aprovechen con respecto al tema de hoy, la Biblia, la única fuente de autoridad, la palabra de Dios, la única fuente de autoridad. Algo que Acá quisieran. Teo. Adelante. Allí en la afirmación de lo que nos trajo Mario, en el Evangelio de Juan, capítulo 16, del 12 al 13, ¿cierto? Cuando tú hiciste una pregunta, la pregunta es si queda más por revelar, ¿cierto? Falta algo, agregarle más, y donde tú enfatizabas el peligro, el cuidado que hay que tener. Y ahí mismo en el texto, en el Evangelio, afirma de que toda la verdad, ¿cierto? El Espíritu Santo guió a los apóstoles. Por lo tanto, la verdad está escrita. Es la guía, es el recurso que tenemos al alcance para el pueblo de Dios y para aquel que quiere aprender más de la palabra, para guiarle y encontrar la verdad. Esta es totalmente escrita. Y cuando afirmabas tú allí en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16 al 17, donde habla de que toda la escritura es inspirada por Dios, y confirmando con lo que acabas de leer, hermano Mario, ¿cierto? En 2 de Pedro, en el capítulo 1, verso 19. Por lo tanto, entonces la palabra está totalmente completa. Y la afirmación de nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos, cuando ellos mismos le hacen una pregunta, ¿cómo sería su segunda venida? Él respondió, nuestro Señor Jesús, con claridad y con una afirmación de autoridad única. En Mateo 24, les advierte el Señor a sus discípulos
por lo tanto, en la cual debemos abrir los oídos y los ojos también para nosotros. Y leo el texto, dice ahí en el versículo 4, hablando el Señor a sus discípulos, dijo, Jesús les dijo, no dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán, yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Qué claridad, qué afirmación, qué presencia de una luz que tenemos acá. Y obviamente lo que tú afirmabas, hermano Mario, en tu exposición, la única fuente de autoridad es nuestro Señor Jesús. Y ahora, al alcance de nosotros la palabra. Qué maravilloso, qué amor tan grande nos ha dado el Señor. Eso quería comentar. Gracias, Teo. ¿Alguna consulta? Aprovechen de hacer preguntas. Sáquense todas esas dudas de encima. Yo quiero. ¿Se me escuchan? Y adelante. Que en una palabra dice que si nosotros le quitamos y añadimos otra palabra, no podemos hacerlo, porque la palabra de Dios está ahí mismo en la Biblia. Y yo he visto gente que habla de otra manera de Jesús y que tienen equivocación en ello. Y he visto que no, y de toda la verdad, solamente la verdad lo tiene Él. Ninguna persona más tiene la verdad, solamente Jesús es la verdad. Y la Biblia también. Eso. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, mira. Nuestro Señor Jesucristo nos dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo 6, dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Como tú dijiste, muy bien, muy bien. Él es la verdad. Él es el camino. Y Él es el que da vida. En Primera de Timoteo, en el capítulo 2, versículos 5, dice la Escritura, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Voy a repetir el versículo. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él es la verdad, Él es el camino, Él es la vida. ¿Alguna otra consulta, alguna pregunta referente al tema? Bien, para nuestra próxima clase, el tema es discípulos verdaderos. Se le va a hacer llegar, igual como ahora, donde van todos los pasajes del tema. Ustedes lo van a estudiar, por favor, repásenlo unas 3, 4 veces, repasen y van leyendo todo, van buscando los pasajes en su Biblia y lo vuelven a repasar y lo vuelven a repasar. Entonces, clarito, el tema. El trabajo de la convención.
un plebiscito que determinará sistemas que no... Mario, ¿Sí? parece que Francisco quiere preguntar algo. Francisco Rodríguez. Francisco Adelante, Rodríguez, Francisco. abrí su micrófono, Francisco. Así que se arrepintió. Gracias. Pero ya va a tener la oportunidad. Estaba pidiendo. El próximo... Ahí me escuchan. Ahora sí, Francisco. Sí, Bienvenido. sí, te escuchamos. Bueno, yo lo tengo, bueno, para mí en lo personal yo soy más que nada un cristiano de fe en la palabra de Dios, pero de fe de corazón. Y todo lo que está escrito en la Biblia para mí es un alimento espiritual, y la palabra es como por sí mismo la Biblia es única. No hay nadie, como él mismo dice, muchos vendrán en su nombre diciendo, haciendo predijos y señales en estos tiempos de ahora. Pero hay algo que nosotros a veces los seres humanos olvidamos cuando nos ponemos a leer la Escritura. Si nosotros no recibimos la Escritura de corazón y no la aplicamos en nuestra vida conforme como están las Escrituras escritas, somos personas que realmente, porque confesamos de labios, somos cristianos confesadores de labios, no solamente como que somos de fe, sino de labios, porque la Biblia en general tiene que ser, es inspiración de Dios y es palabra de Dios, es el pan de vida, es todo, pero parte del corazón del hombre. Dios es tan misericordioso, es tan grande que Él, hasta el más vil de este mundo, no puede transformarlo de un momento a otro si el pueblo realmente no entiende el significado del mensaje de los profetas, porque era a través del tiempo, por cada profeta, desde Moisés hasta al mismo Jesús como profeta, siempre la palabra fue inspirada por el Espíritu Santo. El pueblo, la humanidad no ha logrado entender realmente la palabra, el Espíritu de Dios, la parte espiritual, que justamente es la palabra de Dios, que ha venido desde su creación hasta estos tiempos de ahora, anunciándole que si no hay un arrepentimiento de corazón y lo demostramos con nuestras actitudes, más que predicar un evangelio para ser visto delante de los hombres, como está escrito en la palabra, jamás vamos a poder, por nuestras acciones vamos a ser justificados nosotros. Porque muchas veces nosotros aparentamos ser ovejas, pero realmente hay personas que son unos verdaderos lobos rapaces, conforme a la Escritura. Por eso es que yo a veces me inspiro más por la palabra, por la parte espiritual, porque nace del corazón del hombre. Voy a poner algunos ejemplos, porque es muy fácil decir que somos hombres cristianos. Por ejemplo, en el libro de Isaías es claro, cuando Isaías 6:1, versículos 9 y 10 dice clarito, este pueblo se lo dice, de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, siendo que era un pueblo escogido. ¿Y por qué tomo este versículo yo del libro de Isaías? Porque ahí está diciéndole especialmente al verdadero pueblo, imagínense, al pueblo que realmente Dios se lo dio, todo lo que pasaron sus padres, sus ancestros, desde la creación hasta estos tiempos. Y Isaías le dice claramente, este pueblo de labios me honra. Por eso es que yo, para mí, la Biblia es el verbo hecho en Dios, manifestado en el último profeta, como es la Biblia, y es la inspiración más divina. Nadie puede sacarle a la Biblia como está escrita, pero tiene que ser de corazón. Porque yo puedo tener fe, y mi fe, como dice la Escritura, sin obra es muerta. No sé si me logran entender. Yo recién ahora es la primera vez que participo con ustedes, pero yo, a pesar de ser un hombre de fe, siempre cuando me inspiré en leer la Escritura, lo hice de corazón. Yo creo que esa es la parte que nos falta al mundo cristiano hoy día, sobre todo en estos tiempos que estamos en los postreros tiempos. Yo creo que el hombre tiene que nacer de nuevo en la parte espiritual. Como dice, tiene que haber el arrepentimiento, el bautismo, tiene que existir un conjunto de cosas para el hombre recibir la bendición y el Espíritu Santo, que es la palabra, la luz,
todo lo que queremos recibir de Dios, parte porque tiene que el hombre morir, el viejo hombre, que el hombre carnal que somos nosotros, para que nazca el hombre espiritual. Porque yo me puedo arrepentir de labios. Porque no olvidemos ustedes que hasta los mismos profetas sentían dolor por la palabra. Un ejemplo más claro es el de Pablo. Pablo, que era un hombre rebelde, Dios lo convirtió en un profeta. Pero Pablo aún así en su corazón se sintió tan herido y profundo que se reconoció a sí mismo cuando dice, ay de mí, sabiendo hacer lo bueno, no lo podía hacerlo porque estaba en un cuerpo carnal. Entonces ahí nace la parte espiritual del hombre, porque la escritura es espiritual, es la palabra de Dios, nadie puede ponerle ni sacarle, por eso tenemos que ser de corazón. A lo que yo voy, que al mundo de estos tiempos de ahora se predica mucho, pero lo hacemos de labios más, no de corazón. En el libro de Mateo, en el capítulo 23, claro, Jesús se lo dice a los fariseos. Lo hacen para ser visto delante de la gente. Andan con buena vestidura. Es muy clara su palabra, por eso que para mí la palabra, la fe es la convicción de lo que se espera en la vida, de lo que no se ve, pero tiene que ser de corazón. El hombre tiene que nacer de nuevo. Eso sería por mi parte, y los voy a seguirlo y voy a seguir. Y me gusta reestudiar los temas y volverlo a reestudiarlo para poder, porque con la gracia de Dios, eso me queda en mi corazón, eso queda guardado, porque como dice su palabra, el que persevera hasta el fin de los tiempos en la palabra divina, ese verá la gloria de Dios, no por las obras, muchas veces. Por eso que yo les quería dar una opinión personal, por supuesto personal mía. Y para mí lo importante es que la palabra tiene que ser de corazón más que de labio. Ese sería mi punto de vista. Muchas gracias, hermano, y bendiciones. Yo lo voy a seguir cada vez que tengan una reunión, porque para mí es importante la palabra. Creo que es el alimento principal que debemos recibir todos los seres humanos. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Sí, es de verdad, para seguir al Señor hay que seguir de corazón. Pero también la escritura tiene que ser, dice que tiene que ser con orden. Con orden. Entonces nosotros tenemos que ir tema a tema, empezar a educarnos, empezar a aprender, tema con tema, y sí, el Señor para seguir tiene que ser de corazón. Sí, amén, amén. ¿Alguna otra consulta, alguna otra pregunta? Bien, como le iba diciendo, nuestra próxima clase va a ser discípulo verdadero y a estudiar, que ese va a ser nuestro alimento espiritual. ¿Ya? Y cuando estén estudiando, si salen dudas, si salen preguntas, un ojito al lado, ustedes la van anotando. Y después cuando lleguen a la clase, sí la podemos compartir. Entonces, nuestro próximo expositor va a ser Teófilo. Y, no, es Miguel. Y el próximo tema es discípulos verdaderos. Miguel Cavalquinto va a ser nuestro próximo expositor. Okay. Muchas gracias, Mario Pérez, por la exposición de hoy. Damos gracias a Dios por todos aquellos que tuvieron paciencia aquí conectados, recibiendo el mensaje con mucho corazón. Lo queremos compartir con ustedes. Y estamos recién empezando, ya poniendo las bases del Evangelio, el mensaje del Evangelio de Dios, para seguir el camino hacia Jesucristo, vivir eternamente con Él. El mundo pasa con todos sus negocios y pasiones. Le damos gracias a Milka Bustamante, que estuvo con nosotros, María Eugenia, también Sandra Aguilar, Carlos Palacio, Dania, y también su esposo Jaime,
también Jean Carlos, Nicolás, ya que transmitiendo, o sea, está viéndolo desde Bolivia, a través de Juan Semo, ahí, Bolivia. También a Yolanda Carballo y Francisco Rodríguez, que acaba de hablar, y también Belén, que también dio una excelente opinión. También les deseamos, bueno, Belén y Francisco, que se conectaron después, le damos la bienvenida, y también a todos ustedes, que el Señor les bendiga. Muchas gracias por haber estado con nosotros, y roguemos a Dios todos y más estemos en la próxima sesión, que también va a ser muy importante e interesante, discípulos verdaderos, porque uno dice, vamos a hablar mucho de la palabra de Dios, pero el Señor quiere discípulos verdaderos, fieles, o sea, convencidos, convertidos. Bien, quiero hacer una observación. Quizás muchos de aquí, o la audiencia, no todos estamos en